Hola, soy José Manuel Rodríguez, profesor del Departamento de Historia Medieval y Técnicas Historiográficas de la UNED. El debate acerca de lo que significan Reconquista y Cruzada y la posible relación entre ambas sigue hoy en día muy abierto. En esta conferencia abordaremos dos aspectos básicos para entender la historia medieval de la península y la historiografía que ha producido. Empezaremos por analizar a nivel histórico la relación entre Reconquista y Cruzada, para ver cómo ha influido, a nuestro juicio, en la producción cultural del medievo hispano. Acabaremos con unas reflexiones acerca del debate historiográfico generado en los últimos años entre esos dos fenómenos, señalando posibles campos de investigación y ampliación. Si entendiéramos la Reconquista como el periodo histórico que marca la época medieval en la península ibérica, que iría desde la caída del reino visigodo de Toledo en el 711 hasta la toma de Granada en 1492, determinado por una lucha contra el Islam, estaremos hablando ciertamente de un concepto limitado y partidista, ya que, entre otras cosas, estaríamos obviando la otra cultura dominante durante buena parte de nuestro medievo hispano, como fue la islámica del Al-Ándalus. En realidad, como el profesor Ríos Saloma ya ha señalado y mostrado, fue en el siglo XIX cuando se crea el mito de la Reconquista, como un periodo ininterrumpido de 8 siglos de búsqueda de unificación nacional española luchando contra el Islam. Ciertamente, el mismo término Reconquista, como término, es extraño, no existe en las fuentes peninsulares de dicho periodo. Entonces, ¿esto quiere decir que no hubo Reconquista? ¿O que ese término no es útil? ¿O la ideología de Reconquista nunca existió? En realidad, el estudio historiográfico de Ríos y los intentos por anular cualquier significado atribuible a la Reconquista, como término o ideología, como una posible empresa nacional que hubiera durado 8 siglos, no pueden evitar la realidad histórica. Y esta es que, si bien dicho término, Reconquista, no se empleó, sí se usaron, en cambio, los términos como restauración y recuperación, tanto por las fuentes cristianas, que abogaban por la recuperación de las tierras antiguamente cristianas en manos de los musulmanes, y quería de la mano de una restauración eclesiástica, como por las mismas fuentes islámicas, al describir los ataques sufridos por parte de los cristianos ya en el siglo XI. Basta recordar, en ese sentido, las famosas palabras del último rey zirí de la taifa de Granada, en torno a 1070, y abro comillas: Al-Ándalus era en principio de los cristianos, hasta que los árabes los vencieron y los arrinconaron en Galicia, que es la región menos favorecida por la naturaleza. Por eso, ahora que pueden, desean recobrar lo que les fue arrebatado, que cierro comillas. En realidad, se puede asistir, mejor dicho, a una construcción de ideología de reconquista, o restauración, como quieran definirlo, originariamente con un sentido de recuperación gótica ya en el siglo IX, debido en buena parte a la labor de los mozárabes que se refugian en las cortes cristianas del norte, aún bajo la continua presión del califato omeya. Esta ideología, que no solo servirá para justificar campañas contra el considerado enemigo invasor musulmán, sino también para impulsarlas, será importante. Este anhelo por recuperar las tierras otrora cristianas, lo que evidentemente supone una lucha contra el Islam por ser este quien las ocupó, y una consiguiente, como decíamos, restauración eclesiástica, está presente en escritos de todos los reinos cristianos peninsulares. En todos también se puede apreciar construcciones literarias y lamentos por la pérdida de España, especialmente, eso sí es verdad, en los reinos de Castilla y León. Y se observa la memoria de una península ibérica unificada, aunque eso sea a nivel mitológico o histórico. Ciertamente, si hablamos del siglo XI, estaremos escribiendo a un imperator, como se intitula el mismo Alfonso VI de Castilla, que gobernaría o supervisaría al resto de los monarcas peninsulares, sin aspirar a una verdadera unión territorial. Recordemos que ni siquiera el matrimonio de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en el siglo XV, supuso una unión territorial, sino simplemente una unión dinástica. Que en determinados momentos existan periodos de tregua limitada, nunca de paz, eso no es permitido, con los musulmanes, o que en varias ocasiones reinos y personajes cristianos y musulmanes se aliasen entre sí para luchar unos contra otros, incluso de la misma religión, no impide que tanto en las obras cronísticas, como en la diplomática, como en los espejos de príncipes y exemplarios, como en las obras poéticas, por ejemplo, estoy pensando en las cantigas de Santa María,
o en diversos trovadores, como en las obras claramente de polémica religiosa, se reconozca que el fin último es la recuperación de las tierras cristianas, con la consiguiente expulsión o sometimiento de los musulmanes, llegando a veces a postular su aniquilación o expulsión. Pero en general no se puede argumentar que la lucha en la península ibérica fuera una guerra por la aniquilación del Islam. A la población se la somete, pero no necesariamente se la aniquila. Evidentemente, la idea y práctica de reconquista está forzosamente ligada a una realidad de frontera, y de ahí que muchos historiadores consideren a la sociedad peninsular como una sociedad pensada y preparada para la guerra. Esta idea y realidad de frontera aparece meridianamente reflejada en varios documentos, por ejemplo, los del monarca aragonés Sancho Ramírez, cuando a mediados del siglo XI, en torno a 1064, ordenaba la construcción de una serie de fortalezas ad, y abro comillas, ad exemplamentum de Christianos et malum de Mauros, ad destructionem Sarracenorum et dilatationem Christianorum, y cierro comillas, lo cual viene a recalcar otro elemento o cara ligado a la reconquista, el que es una guerra justa y santa en defensa de la cristiandad, según los autores cristianos, por supuesto. En definitiva, y en palabras de García Fitz, y vuelvo a abrir comillas, la reconquista, pues, se nos presenta como una cuestión ideológica que convertía el conflicto bélico contra el Islam peninsular en una actividad justificada y legal, es decir, en una guerra justa, pero también en una acción deseable, meritoria, piadosa, santificada, esto es, en una guerra santa. Esta interpretación, conviene repetirlo, no solo aspiraba a dar un sentido global y legitimador a la confrontación militar, sino también a inducir, motivar o movilizar tanto al guerrero como a quien debía contribuir económicamente al sostenimiento de ella. Y cierro comillas. Pero por otro lado, no podemos olvidar que, por su parte, el mundo islámico de Al-Ándalus va a presentar, aunque sea de forma más anecdótica o episódica, un mismo deseo de recuperación de tierras musulmanas, especialmente apreciable a partir del siglo XIII, como se puede deducir de los escritos lamentando las caídas de las principales ciudades andalusíes como Mallorca, Córdoba y Sevilla, que provocan, junto a los lamentos y el ansia de recuperación, una renovación de la llamada al-yihad, y que fue lo que favorecería en última instancia la intrusión de las dinastías norteafricanas, caso de almorávides, almohades y benemerines en el escenario peninsular. Ahora mismo basta recordar, por ejemplo, la composición de Ben Sal de Sevilla reclamando la ayuda de sus congéneres árabes ante el sitio de esta ciudad en 1848. Hemos hablado de reconquista, vamos a hablar ahora de cruzada. El fenómeno de la cruzada presenta los mismos problemas historiográficos. Quizás convendría empezar definiendo qué es lo que considero cruzada. La cruzada, según mi punto de vista, se podría definir desde un punto de vista formal como un tipo determinado de guerra santa, justa por lo tanto también, de carácter meritorio y penitencial, autorizada por el Papa en defensa de la Iglesia y que por tal motivo recibe una serie de privilegios materiales y espirituales aplicados a específicas campañas temporales, recordémoslo, siendo el más característico la indulgencia cruzada, es decir, el perdón de la penitencia de los pecados confesados, y envuelto en el ropaje de la institución del peregrinaje a nivel de parafernalia lingüística y de algunos que otros votos. En principio, la cruzada es una guerra defensiva, ya que postula, como la reconquista, aquí un importante nexo de unión, decimos que postula igual que la reconquista la recuperación de tierras otrora cristianas, aunque finalmente puede adquirir matices ofensivos, caso de las campañas bálticas. Pero en este escenario, hay que recordar, se contempla como defensa de los misioneros cristianos. En cualquier caso, aunque considere que algunas campañas peninsulares, como la de Tarragona en 1089, pueden considerarse como cruzadas desde un punto de vista legal, puramente formal, como hacían, esto no quita que reconozca, como hacían los propios contemporáneos, entre ellos hay que mencionar al arzobispo Rada de Toledo, en el siglo XIII, que la cruzada de 1095, la que liberó Jerusalén, marcó un punto de inflexión, considerándose como modelo para el resto de las cruzadas que se iban a predicar.
La cruzada, además, tiene un postcom, al ser un producto a nivel institucional de la reforma gregoriana de mediados del siglo XI, en el afán de reafirmar la primacía de Roma y del poder papal, independientemente, por supuesto, del poder laico imperial, en el contexto general de una reforma espiritual. Y aquí hay que mencionar el tema de las penitencias y las reformas penitencias, y también la reforma del concepto de cielo e infierno y purgatorio. Y todo ello después de unas dinámicas de reconocimiento de la clase guerrera y de la violencia, uso de la violencia, en el contexto de la cristiandad occidental. Por tanto, no puede ser anterior a 1060, que es cuando ese papado reformado empieza a reconocer de forma más sistemática el carácter meritorio y penitencial de ciertas campañas, siempre limitadas, recordémoslo, contra enemigos de la Iglesia. Por último, hay que destacar, y eso es importante, que el fenómeno de la cruzada es un fenómeno evolutivo, va cambiando, va evolucionando, y lo que se podría considerar como una cruzada típica en el siglo XI no posee las mismas características que en el siglo XIII, aunque comparte una serie de elementos claves comunes, por supuesto, evolucionando de unas posturas más universalistas a unas prácticas mucho más nacionales o localizadas. Recordemos, por ejemplo, que la misma indulgencia, como elemento eclesiástico de la cruzada, no se fijaría hasta bien entrado el siglo XIII. En realidad, en la legislación canónica, promulgada con motivo de las cruzadas, no aparece tampoco ese término, el de cruzada, al menos en un principio. La razón es muy sencilla, se escribía en latín. Por lo tanto, cuando vemos documentación papal o real que aluda a la cruzada en siglos XII o mediados del siglo XIII, inclusive, XI, tendremos que buscar en latín, y para ello encontraremos los siguientes términos: passagium, negotio, negotio Christi, Santa Expeditio, labor, negotio crucis, negotio ultramarino, opus, peregrinatio, iter peregrinorum, para definir lo que es el concepto de cruzada, y los términos cruces signati, signactus sum, peregrinum, absolventes cruces o milites Christi para los propios cruzados. De hecho, parece ser que fue en Hispania, en el entorno navarro-aragonés y de Languedoc, donde primero se usan los términos cruzada y cruzado en sus voces vernáculas o romances, como vemos hoy en día, desde el inicio del siglo XIII. Así, aparece ya en la canción de la Cruzada albigense, compuesta con ocasión de la cruzada contra esta herejía hacia 1212, y que, como sabemos, corresponde a dos autores, siendo el primero de ellos Guillermo de Tudela. También aparece en un documento navarro fechado en 1212, y, abro comillas, Rex Santius, me refiero a Sancho VIII de Navarra, fuit super sarracenos cum illa cruzada, y cierro comillas. Además, poco después, los Anales Toledanos I, compuestos no más tarde de 1119, hacen un par de menciones hacia la cruzada, refiriéndose tanto a la toma de Alcázar do Sal, en Portugal, en 1217, como la campaña que dirige Rada en tierras hispanas en 1218, un año más tarde. Otras pruebas nos hablan de que para el principio del siglo XIII, el término cruzado, como lo vemos hoy en día, ya se ha empezado a extender llegando al campo de la onomástica. Por ejemplo, empezamos a encontrar el apellido cruzado en Castilla desde fines del siglo XII. Así, nos encontramos una referencia a un tal Pedro Cruciato, fallecido en 1190 y que puede que fuera franco, en origen. Es probable que su apellido, tal como se recoge en el documento, derivase de su propia condición de cruzado. El mismo dilema, confusión entre apellido y apelativo descriptivo, lo encontramos pocos años más tarde, en torno a 1119, también en Castilla y León, cuando nos aparece otra referencia diplomática. En esta ocasión es un documento por el cual Roy Bermúdez, hijo de Bermudo Pérez Cruzado, y cierro comillas, en nombre de la Orden de Calatrava, recibió Astillo y Mirabete de manos del Concejo de Plasencia en posición muy avanzada y peligrosa en la frontera. Continuando con esta búsqueda, con este rastro del término cruzada en las fuentes peninsulares, ya durante los reinados de Fernando III, Alfonso X y Jaime I, hablamos de siglo XIII, medio siglo XIII,
vemos cómo dicho vocablo se va generalizando y aparece tanto en obras literarias y cronísticas como en otras tipologías de documentos, por ejemplo, de carácter legal. También, por ejemplo, lo encontramos en Fernández González y en otros poemas del siglo XIII. Pudiéndose decir que para la década de 1250 ya es un vocablo común y ampliamente usado. Por ejemplo, recordemos el famoso fecho de la cruzada de Alfonso X, aunque convive con otros términos vernáculos como pasaje o romería, además de las diferentes acepciones en latín. También lo hallamos en otras lenguas romances, aparte de castellana, como el aragonés y el catalán, además del gallego. Así, por ejemplo, basta recordar, en ese sentido, que en un documento de la Corona de Aragón se menciona el hecho de que Jaime I de Aragón pide cierta cantidad de dinero para predicar una croatam contra los sarracenos de Murcia. Y Ramón Llull, poco más tarde, hablará de croada en su Blanquerna. Por lo tanto, vemos que hay una convivencia de términos para definir un mismo concepto. Lo importante no es el concepto, lo importante es lo que significa. El kit de la cuestión es el hecho en sí y no cómo lo definamos. Evidentemente, el fenómeno del reconquistador precede al cruzado, es anterior, con sus propias características, pero luego se podrá imbricar dentro de él por medio del reconocimiento expreso del papado de determinadas campañas peninsulares como auténticas cruzadas, con ciertas, por supuesto, ciertas peculiaridades, digamos, hispanas. ¿Eran, por tanto, incompatibles ambas realidades, reconquista y cruzada, ambas campañas, ambos tipos de campañas? Bien, pues parece cierto que reyes, como el uso Don Dionís a principios del siglo XIV, o el propio Fernando III, en torno a la conquista de Sevilla, 1248, argumentaron en contra de encabezar cruzadas al levante ultramarino, es decir, a Tierra Santa, arguyendo que ya tenían suficientes enemigos musulmanes en sus propias fronteras como para mandar importantes refuerzos tan lejos, al extranjero, a ultramar. Sin embargo, también es cierto que los propios papas del fin del siglo XI, como mínimo, habían reconocido la lucha en la península contra el Islam como un frente cruzado, merecedor de la predicación e indulgencias cruzadas, como de hecho ambos reyes mencionados, Dionís y Fernando III, conseguirían varias veces durante sus reinados. En realidad, aunque solo 3 reyes peninsulares montaran cruzadas al exterior ultramarino, y con esto me refiero a Jaime de Aragón en 1267 y los 2 Tobaldos de Navarra, aunque hay que reconocer que esos 2 Tobaldos son más bien francos, más que peninsulares, como decíamos, Tierra Santa, sin embargo, presenció la actividad de cruzados y peregrinos peninsulares, algunos de ellos muy ligados a familias reales peninsulares. Además, los reyes peninsulares estaban obligados a aportar recursos económicos al esfuerzo cruzado, aunque ciertamente, hay que reconocerlo, en muchas ocasiones fueran difíciles de recaudar, arguyendo esas fuentes peninsulares ese mismo sobreesfuerzo ibérico en la lucha contra el Islam. Ejemplos de esa presencia peninsular en Tierra Santa los tenemos, por ejemplo, en la traslación de la Orden Militar de Monteagudo a Tierra Santa, aunque luego volvería a la península, el famoso caso del Caballero Verde, un caballero hispano que las crónicas sarracenas dicen que tenía un yelmo con cornamenta de ciervo y que les hizo polvo defendiendo un puente en Tiro. También tenemos, por ejemplo, la participación peninsular en la toma de Damieta en la Quinta Cruzada en 1217, o, por ejemplo, el hecho de que hubiera varios castillos levantinos, me refiero a ultramar, en manos hispanas, o a la propia actividad de mercaderes, especialmente de la Corona de Aragón, sobre todo de Barcelona, en los principales puertos de ultramar. Así que, evidentemente, aunque hubiera luchas en la península ibérica, sí seguía mandando refuerzos y dinero a ultramar, estaba presente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ya desde un principio el consenso general, tanto desde Roma como desde la península, como era lógico de esperar, era que no merecía poner en peligro la lucha peninsular por intentar reforzar Tierra Santa, reconociendo, además, la implicación de ambos frentes, de tal manera que derrotar a los musulmanes en la península no solo constituiría una defensa general de la cristiandad, por su bien, sino que además contribuiría a debilitar a los musulmanes levantinos, como se reconocieron papas y eclesiásticos del siglo XIII.
Ello nos avise, por otro lado, para que en ciertos momentos concretos, tanto desde Roma como desde otras voces europeas, se reclamara una mayor participación de estos mismos reyes peninsulares en ese esfuerzo común de la cristiandad por liberar y mantener los santos lugares, que fue motivo de ciertas admoniciones papales y trovas apasionadas. No obstante, hay que destacar que desde la bula Quia Maior, en 1213, y dentro de un contexto de compartimentación de la cristiandad, a fin de optimizar el uso de los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, el papado va a insistir en que la lucha peninsular, englobada dentro de la cruzada, debía ser un asunto a dejar en manos de los peninsulares. No obstante, esto no evitó que el frente peninsular siguiera atrayendo a cruzados extranjeros, más allá de las fronteras pirenaicas, si bien se puede observar una caída de presencia de estos entre los años 1213 y 1313, coincidiendo con los últimos y más críticos momentos de los territorios ultramarinos cristianos, latinos. Sin embargo, a partir de esa fecha, 1313, y reconociendo a nivel práctico la imposibilidad de recuperar y mantener Tierra Santa, el frente peninsular, junto con el Báltico, recordémoslo, la zona de lo que es un día Prusia, Lituania, Letonia, Estonia, volverá a convertirse en foco de atracción de personas deseosas de obtener las recompensas cruzadas. Recordemos que así aparece reflejado, por ejemplo, en los famosos cuentos de Canterbury del insigne Chaucer. En realidad, el efecto de atracción de la lucha contra el Islam en la península ibérica, bien previamente como unos aspectos de la Reconquista, por ejemplo, me estoy diciendo el siglo XI, bien integrado ya dentro de las cruzadas en campañas determinadas y particulares, facilitó los contactos personales y, por ende, los culturales. Es un aspecto básico en esta conferencia. Relaciones, intercambios culturales, contactos, impacto cultural. Entre estos contactos culturales son quizás más evidentes los intercambios de libros. Caso, por ejemplo, de la presencia o del envío del libro de la escala de Mahoma a la corte inglesa en la época de Alfonso X, o de la traducción al anglo-normando del famoso De Re Militari, que ordena la castellana Leonor para su marido, esposo Eduardo I de Inglaterra, con motivo de la participación de Eduardo, del monarca inglés, en la Cruzada de Tierra Santa del año de 1270. Es curioso cómo en este caso es una infanta castellana, casada con un monarca inglés, quien facilita la traducción al anglo-normando de un libro considerado como la gran enciclopedia militar, De Re Militari, aunque realmente, como saben, es de época romana. El historiador King ya argumentó en su momento que las cruzadas habían desfavorecido decisivamente la creación de una identidad cultural europea común, o más específicamente, más en concreto, de un ethos caballeresco común. El aspecto más visible sería la transmisión de códigos de comportamiento y especialmente de una literatura caballeresca. En este sentido, podemos recurrir al ejemplo de la transmisión de la leyenda del Caballero del Cisne, en principio franca, que luego se integrará en la famosa Gran Conquista de Ultramar, figura que también aparece mencionada, por ejemplo, en el libro Los Castigos de Sancho IV y en la cabecera de una de sus sillas de montar, del propio monarca, así como las obras de don Juan Manuel ya en el siglo XIV. Del mismo modo, obras cumbres de la literatura caballeresca peninsular, como El Caballero Cifar, a principios del siglo XIV, o ya más adelante Amadís de Gaula y Tirán Leblanc, siglo XV, o la lusa Palmerín de Inglaterra, en el siglo XVI, tienen como uno de sus ejes principales la lucha contra el Islam, bien fuera en escenarios peninsulares, bien fuera en escenarios orientales, incluyendo en estos escenarios orientales Bizancio, o bien en una más fantásticamente recreada Inglaterra. Ni qué decir tiene que otras obras como El Cantar de la Conquista de Almería, El Cantar de Menocid, el poema Fernando González, la Crónica de los 20 Reyes, el poema Alfonso XI y la Gran Crónica de Alfonso XI están imbuidos de un espíritu también cruzado y a la vez reconquistador. La materia de ultramar, en la producción hispana, con esto me refiero a textos que se refieran específicamente a Tierra Santa, ultramar, y que ha sido estudiada, entre otros autores, por César Domínguez, de la Universidad de Santiago de Compostela, también está presente.
porque ciertamente, y a pesar de que los reinos peninsulares contaran con enemigos infieles en su mismo suelo, como ya hemos mencionado repetidamente, decíamos que en esos territorios no se olvida Tierra Santa, porque al fin y al cabo los otros lugares están rodeados de un halo religioso y aventurero inigualable. Aunque a nivel legal sea equiparable Tierra Santa y la península ibérica, a nivel, digamos, aventurero, no es lo mismo. Tierra Santa es Tierra Santa y la península ibérica pues tiene que estar, digamos, un peldaño más bajo. Así podemos señalar desde traducciones de libros de viajes a principios del siglo XIII, como la llamada Facienda de Ultramar, a la traducción y enriquecimiento de crónicas, siendo el producto más destacado la llamada Gran Conquista de Ultramar, que se basa en la traducción francesa de la crónica de Heracles, a la cual se añaden otras fuentes cronísticas y legendarias, como Caballero del Cisne, junto con aportaciones propiamente castellanas. Es una traducción a castellano, por supuesto. La materia de Ultramar está igualmente presente en obras de Gonzalo de Berceo, Berceo de sus Milagros, Alfonso X, tanto en las cantigas de Santa María como en referencias en sus cantigas de escarnio. Son referencias muy divertidas, como por ejemplo, él dice que hay una crítica, una puya entre dos trovadores, y uno dice que ha ido a Tierra Santa y el otro dice que cómo ha ido, que tirándose pedos para soplar las velas o cómo ha ido. En cualquier caso, la referencia de Tierra Santa se mantiene en fuentes peninsulares. También se traducirán las obras de Jacques de Vitry y Guillermo de Tiro, y ciertos anales de Tierra Santa en un contexto, fin del siglo XIII, donde se potencia la integración, la cosa básica, la integración tanto a nivel político como cultural de las campañas ultramarinas y peninsulares. Alfonso X en ese sentido es clave en este intento de integración entre ambos fenómenos, así como también lo hará Sancho IV. Asimismo, a la caída de Acre, y dentro de los planes para una nueva cruzada, debemos entender y destacar la producción de Ramon Llull, especialmente su Blanquerna y su libro de Fine. A lo largo de los siglos XIV y XV, y principios del siglo XVI, también asistiremos a la redacción de crónicas de viajes de peregrinos hispanos a Tierra Santa. Como decíamos, el interés por integrar y conjugar las campañas propiamente de reconquistadoras con la cruzada ultramarina se aprecia desde el mismo siglo XI, cuando ya el papado, a nivel diplomático, reconocía que no tenía sentido descuidar el frente peninsular para ayudar a Tierra Santa. Si bien esta política papal tuvo momentos de relapso. Así, el frente peninsular era un legítimo frente cruzado, como así también creían cruzados extranjeros que pararon por estos lares y contribuyeron a las tomas de Tarragona, siglo XI, Almería y Lisboa, siglo XII, Las Navas, Alcázar Rosal, siglo XIII, Salado, siglo XIV o Granada, siglo XV. Quizás el ejemplo más característico o peculiar de integración entre ambos fenómenos va a ser la llamada Vía Africana. Esta llamada Vía Africana ya fue postulada por el arzobispo de Santiago de Compostela, Gelmírez, a principios del siglo XII en su famosa Historia Compostelana, que escribe por supuesto en latín, no en castellano, y que argumentaba que la mejor manera de ayudar a Tierra Santa era continuar las campañas contra los musulmanes peninsulares para luego proseguir la lucha por el norte de África y así llegar hasta Tierra Santa, santos lugares. Una vía muy larga, pero una vía que permitía la continuidad de la lucha y que la línea de abastecimiento fuera continua. De otra manera había que hacer saltos para llegar a ultramar. Dicha vía fue defendida tanto por monarcas como religiosos. Caso citado Gelmírez, Alfonso X de Castilla, Pedro III de Aragón, Ramon Llull, Leonés de Portugal o los reyes católicos y hasta bien entrado el siglo XVI, como se puede apreciar en la famosa obra de Luis de Marro Carvajal, uno de esos ejemplos de soldado literato que serán tan profusos en las letras hispánicas de los siglos XV y XVI. Carvajal, en su descripción general de África, haciendo un repaso general a todas las cruzadas, tanto peninsulares como de Tierra Santa, sigue propugnando la llamada Vía Africana, en este caso para debilitar al turco, como el mejor método para llegar a Tierra Santa. En realidad, esta imbricación entre campañas ultramarinas y peninsulares ya había sido usada en la literatura polémica con anterioridad, como es el caso paradigmático de Alonso de Espina y su Fortalitium Fidei del siglo XV. Del mismo modo que la guerra justa y la guerra santa contra los enemigos de la fe
pero por la recuperación de tierras cristianas perdidas, decíamos que esta vía africana ya ha sido usada, del mismo modo que se usa el tema de la guerra justa y la guerra santa para defender la reconquista. Esta importancia que se da a la guerra justa, a la guerra santa, a la recuperación de tierras perdidas, como motivo básico y válido para hacer la guerra, también fue entendida por otro literato, otro soldado, en el siglo XIV. Me refiero, por ejemplo, a don Juan Manuel. Y también en las coplas de Jorge Manrique, a la muerte de su padre, en el siglo XV, o también en el laberinto de fortuna de Juan de Mena, en el mismo siglo XV. Por lo tanto, la lucha contra el infiel y la expansión de la cristiandad, la lucha en una guerra meritoria justa y santa, aunque originalmente derivados, todos ellos conceptos, del conflicto peninsular, van a ser elementos que se fijen en la etos caballeresca española que luego se exportará a ultramar. Finalmente, no olvidemos que en el contexto de la caída de Granada, en 1492, hay que situar todo el tema de las profecías del fin de un tiempo que tendrían como protagonista a un llamado el Tapado, que tanto fuentes judías como peninsulares, extrayendo de fuentes italianas, identificarían con la persona de Fernando el Católico, destinado, entre otras cosas, a acabar con el dominio musulmán en la península y la recuperación de santos lugares. El mismo Cristóbal Colón, tanto en sus cartas a los monarcas Isabel y Fernando en su viaje a América, a lo que sería luego América, evidentemente, como en su libro de las profecías, que escribe 10 años más tarde, 1504, es un claro defensor de esa visión escatológica y su contribución a la misma por medio del descubrimiento de una nueva vía a Oriente que podría contribuir bien al poner en contacto con el místico Preste Juan, bien mediante la explotación de nuevas riquezas para ese fin último que sería la expansión de la cristiandad y la recuperación de Jerusalén. Felipe II, ya más tarde, si bien la realidad le hiciera renunciar a la recuperación de los santos lugares, no rechaza ese papel de líder de la cristiandad en su lucha contra el infiel, tanto a nivel político como cultural, siendo la misma construcción del Escorial, en su monasterio emblemático, el legado más significativo de esa continuidad del Templo de Jerusalén en la península ibérica. Hasta aquí hemos comentado un poco el impacto cultural de la Reconquista y la Cruzada, y ahora vamos a pasar a ver, a analizar el debate historiográfico que se ha generado entre estos dos temas. Bien, como saben, los historiadores no somos capaces de ponernos en contacto, de acuerdo, a la hora de definir qué es Cruzada y Reconquista y sus posibles interrelaciones. Después de que la historiografía posmodernista, años 80, hicieron un ataque muy relativista y destructivo, sin aportar nada a cambio. Actualmente existen dos principales corrientes historiográficas en torno a la Cruzada, aunque luego puedan existir diversas matizaciones dentro de cada una de ellas, dependiendo de la mayor o menor importancia que se atribuya a otros factores como el elemento escatológico, la iniciativa o la intervención papal, o las peculiaridades de la indulgencia. Por un lado, se encuentran aquellos que consideran como cruzadas aquellas campañas dirigidas solamente a liberar o mantener Jerusalén a manos cristianas, los llamados tradicionalistas o singularistas, llegando incluso a postular, los más radicales, que solo existió una verdadera cruzada, la primera, en el 95. Esta postura, evidentemente, para ellos, la cruzada acaba con la pérdida de Acre, en 1391. Un segundo gran bloque de historiadores se encuentran los llamados pluralistas, entre los que me encuentro yo mismo, y que consideran que si bien que hay que respetar básicamente lo que opinan los contemporáneos, que consideraban como cruzadas a aquellas otras campañas con objetivos diferentes a Tierra Santa, no solamente Tierra Santa me refiero, bien fueran destinadas al Báltico o a Península Ibérica. Y por tanto el elemento básico era la autorización papal, más que el objetivo final, más objetivo territorial. Así tendremos cruzadas contra enemigos de la Iglesia, contra heréticos, o contra infieles o contra paganos. Otros autores finalmente adoptan una posición intermedia. En un artículo que escribió hace ya 13 años, concluía que la aportación hispana a este debate había sido más bien escasa, bien porque los autores hispanos no se habían preocupado por las cruzadas ultramarinas,
bien porque muchos no contemplaban ninguna relación entre cruzada y reconquista, más allá de algunos elementos, digamos, cosméticos. Por supuesto, existían las excepciones de clásicos como los profesores Goñi Gaztambide y Benito Ruano, y ya apuntaban en aquel momento, hace ya 13 años, la emergencia de ciertos autores hispanos como García Guijarro, García Fitz y Carlos de Ayala. Hoy en día, la situación ha evolucionado favorablemente. Hay muchos más trabajos, muchos de alta calidad, y una mayor preocupación por contextualizar, básico, los hechos peninsulares dentro de un mayor marco internacional y contemplar el motivo de las guerras santas como algo a tener en cuenta. Sin embargo, el número de investigadores dedicados a este tema en nuestro solar no se puede decir que ha experimentado un boom, ni mucho menos. En realidad, el núcleo duro académico dedicado al tema es más o menos el mismo que hace 10-12 años. A los nombres ya citados hace unos momentos le podemos añadir el de Elvira Cabrer, Rodríguez García, entre otros. Y además me complace señalar una nueva corriente, una nueva generación de historiadores iberoamericanos, sobre todo de universidades de Brasil, Chile y México. En general, los investigadores que han tratado estos temas, la relación entre Guerra Santa y Cruzada, o cada uno de ellos, así como su relación con la Reconquista, suelen venir de tres campos principales de estudio. Primero, los estudios sobre la realeza, por ejemplo, Rodríguez de la Peña. En segundo lugar, las obras militares, como por ejemplo, y la Iglesia, como por ejemplo, Carlos de Ayala. En tercer lugar, la guerra, como por ejemplo, García Fitz o Elvira Cabrer. A esto hay que añadir un último y pequeño grupo que ha embarcado directamente con estudios doctorales cruzadistas, como García Espada y yo mismo. Y aunque los estudios sobre la cruzada se han multiplicado exponencialmente en los últimos años, a lo que ha contribuido una creciente preocupación por el tema de la Guerra Santa, tras los acontecimientos del 11S, la producción historiográfica iberoamericana no es comparable con la realizada fuera de las fronteras, al menos a nivel de cantidad. En realidad, estos años han visto la aparición de una serie de trabajos que creo que pueden marcar una inflexión respecto a la intensidad, interés y renovación de los estudios sobre la Guerra Santa y la Cruzada en español, además de la acción de grupos de investigación como el que ahora mismo comanda o lidera Carlos de Ayala. Así nos referiríamos, entre otros, a los trabajos de Carlos de Ayala, Francisco García Fitz, Martín Elvira y, fuera de estas fronteras, Damian J. Smith, Jean Fleury y Joseph O'Callaghan. Todo ello sin descuidar las múltiples aportaciones en este aspecto de los profesores Philippe Jusserand, César Domínguez, Luis García Guijarro, José Manuel Rodríguez, por citar algunos. Como decía, en los últimos años, el debate sobre el significado y la realidad de la Reconquista se ha intensificado, si cabe. En cuanto a la Reconquista, el debate parece haberse centralizado en torno a las nuevas aportaciones de Martín Ríos Saloma, Thomas Disward, Josep Torró, Stéphane Boisselier, González Jiménez, García Fitz o Armando Vesga, señalando de forma diversa su construcción historiográfica, su validez o no validez, su visión colonialista o no, y al fin y al cabo su realidad práctica, motora, más allá de una ideología justificadora. Para ello, es forzoso remitirnos al libro de García Fitz de hace 2 o 3 años a este respecto. Por nuestra parte, no podemos más que coincidir con la tesis general de Fitz, en cuanto a temprano desarrollo de un, y abro comillas, entramado ideológico que permitió explicar, legitimar e incentivar la guerra contra el Andalus en términos de confrontación religiosa y de recuperación de la Iglesia abatida, y cierro comillas. Y aún reconociendo el diferente origen de la Reconquista y la Cruzada, y su diferente desarrollo, por supuesto, esta, ahora vuelvo a abrir comillas, vino a representar una potente ratificación espiritual y legal de la vertiente religiosa de la Reconquista. Vuelvo a cerrar comillas. En general, hay un consenso al afirmar que la primera cruzada predicada en Clermont en el año 1095 reunió una serie de características que la hacían diferente al resto de las campañas previas, fueran consideradas estas guerras santas o no, y que la convertían en un modelo para las siguientes cruzadas. En este sentido, aunque no siempre por los mismos motivos, coincidirán diversos investigadores como Fleury, Jaspert o Ayala, que es el máximo exponente actual del llamado concepto de
nacionalización de la cruzada, aunque cada uno de ellos ponga el acento sobre diferentes puntos. Estos puntos, o elementos diferenciadores, serían básicamente 4. Por un lado, el elemento determinante, que según algunos tendría el carácter de la cruzada como peregrinación. Por otro lado, sería el tipo de indulgencia que se otorgaba, o bien las motivaciones y los objetivos. Sin embargo, en esos años también se han levantado voces discordantes, que ponen en duda elementos claves del fenómeno cruzado, como puede ser la importancia del elemento del peregrinaje o las auténticas intenciones y visión del papado. En realidad, el debate sigue abierto entre aquellos que niegan cualquier carácter de protocruzada o incluso de Guerra Santa a las campañas peninsulares, pasando por aquellos que hablan de influencias pero marcando diferencias, o los que hablan de una lenta introducción de la ideología cruzada en un primer momento, ajeno ámbito peninsular, hasta llegar a aquellos que abogan por una clara identificación entre cruzada y reconquista. Por ejemplo, y continuando con este debate entre reconquista y cruzada, hace un año, en el año 2012, la última reunión de la Sociedad para el Estudio de las Cruzadas y Oriente Latino, que se reunió en Cáceres, presenció o visualizó esta diferencia de opiniones entre reconquista, cruzada, definiciones y relación. Mientras que particularmente yo defendía que hubo una importante relación entre ciertas campañas de la reconquista y la cruzada, por ejemplo las Navas, es un ejemplo típico. Otros autores hispanos que participaron en ese mismo congreso argumentaban todo lo contrario. Decían que reconquista y cruzada nunca tuvieron nada que ver. Esta opinión de esos autores la argumentaban básicamente en dos aspectos. Primer aspecto, decían que básicamente lo que habían hecho los reyes peninsulares habían sido usar elementos cosméticos de la cruzada con el fin de propaganda, para atraer recursos y hombres del extranjero. En segundo lugar, argumentaban que las campañas peninsulares tenían como característica que tenían una iniciativa peninsular. Y aunque el Papa hubiera aprobado esas campañas, la iniciativa no era papal. Por tanto, según ellos, esto desautorizaba esas campañas como campañas de la cruzada. Sin embargo, el kit no es de quién es la iniciativa, sino el kit es si el Papa las autoriza y otorga indulgencia, que para mí es lo básico. Si siguiéramos esta línea de pensamiento de estos autores que decían que no tenía nada que ver con esta cruzada y que lo básico era la iniciativa papal, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que ninguna cruzada del siglo XIII ha sido cruzada. Porque, por ejemplo, las cruzadas tan típicas de San Luis, que son 2, fueron a iniciativa real francesa. El Papa luego se autoriza, pero la iniciativa parte del rey. Con lo cual, ¿qué significa esto? ¿No fueron cruzadas? Lo básico no es la iniciativa, lo básico es la autorización y la otorgación de las bulas, privilegios e indulgencias de la cruzada por parte del papado. En realidad, es como si estos historiadores españoles, básicamente españoles, pongamos un ejemplo muy gráfico, es como si ellos dijeran, bueno, ahí al fondo se ve lo que parece una cebra, nos acercamos y sí, tiene los colores de una cebra, se ve una cebra, nos acercamos más, bueno, relinchan como una cebra, pero resulta que según esos historiadores, ese animal no era una cebra, sino que era un caballo disfrazado como cebra, aunque a veces ese mismo animal pensara que fue una cebra. O sea, es un poco de locos. Yo creo que hay que dejar hablar a las propias fuentes contemporáneas. Y si ellas deciden que es una cruzada, ¿por qué nosotros vamos a negarlo hoy en día? Un último aspecto que quería señalar en esta conferencia es sobre los actuales campos de estudio y posibles vías de investigación hoy en día. A nivel historiográfico, se han señalado en los últimos años varios campos de estudio que han tenido especial atención. Por ejemplo, uno ha sido el tema de la prosopografía, es decir, detectar o identificar a los cruzados. Otro campo de estudio ha sido, por ejemplo, la logística. Cómo materialmente se llevan a cabo las cruzadas, cómo se llevan el dinero, los seres humanos, los bienes materiales. Y, por otro lado, también se ha hecho mucho hincapié últimamente en el tema de la predicación y la liturgia. Se ha hecho hincapié, pero realmente son temas que aún faltan mucho por hacer. Último tema en el que también hoy en día se presta mucha atención es sobre la relación entre cristianos y musulmanes, entre comunidades religiosas en esos frentes
cruzados, bien sea Tierra Santa, bien sea el Báltico o bien sea la península ibérica. Es decir, ¿cómo se relacionaban? ¿Tenía cruzada algo que ver en todas esas relaciones? ¿Eran comunidades excluyentes? ¿Se integraban? ¿No se integraban? Es decir, ¿cuál es su relación? Hay que reconocer que hoy en día en este campo, así como en el campo de la predicación, esto requiere un punto de vista, de estudio y una tipo de mentalidad muy abierta y muy especial, que no todo el mundo es capaz de desarrollar. También hay que reconocer que en este sentido, en este campo específico de las relaciones entre musulmanes, los estudios en Occidente peninsular, los de Tolan o los de Ana Echevarría, están más desarrollados, a mi entender, que los estudios llevados a cabo en el Báltico o en Tierra Santa. ¿Qué queda por hacer? Pues, como siempre, queda por hacer muchas cosas. Por ejemplo, un tema clave a desarrollar hoy en día es, como siempre, integrar los fenómenos, o al menos contextualizar los fenómenos. No se puede analizar la Reconquista, no se puede analizar la Cruzada sin ver el contexto general europeo, sin ver el contexto general de la cristiandad. No se puede analizar el tema de la Guerra Santa sin ver su origen, desarrollo y conclusión, sin ver los elementos que confluyen y divergen en ambas corrientes historiográficas o en ambas tradiciones. Aquí, como están viendo, no estamos hablando de Oriente, estamos hablando del occidente cristiano. No estamos entrando la Guerra Santa en el Islam ni la Guerra Santa en el mundo bizantino. Como conclusión, en definitiva, Reconquista y Cruzada, aunque fenómenos diferentes, llegaron a estar imbricados y fueron temporalmente compatibles e identificables a nivel de ciertas campañas. La experiencia de ideología reconquistadora influyó en la formulación de la cruzada y esta a su vez reforzó el carácter sacro y meritorio de la primera. Esta relación se plasmó en intercambios culturales y contactos personales, los hemos mencionado una pequeña parte, un pequeño número, y que perdurarían en una conciencia colectiva del siglo XVI, conciencia y cultura en la que la ocupación de tierras infieles era perfectamente compatible con una misión evangelizadora y una guerra santa y meritoria, siempre y cuando las motivaciones personales originales fueran puras. Aunque el tema de la legalidad de la posesión de las mismas, de esas tierras, y hasta qué punto se podía presionar a los ocupantes originales de esas tierras, era un tema a debate. El derecho de gentes de los siglos XV y XVI, que en buena parte se originan en frentes cruzados, bien sea el Báltico, bien sea la península ibérica, y su trascendencia en América sería un ejemplo de este debate y de esta coyuntura. Muchas gracias.